En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a un nuevo programa de Caminando con Jesús. En esta oportunidad, déjenme presentarles a la doctora Rocío Meneses. Ella nos va a explicar un poco acerca de heridas en el vientre materno, que yo creo que es importantísimo porque muchas veces, no sé, pues tenemos tantos problemas, tanto espirituales como también físicos y muchas veces no lo sabemos, pero todo viene desde el vientre materno. Así es que bienvenida Rocío y explícanos, por favor, acerca de qué heridas son esas, ¿no? Que tanto nos afectan a mucha gente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por volver a invitarme. Y bueno, vamos a tratar de ver estas heridas de un modo muy sencillo, aunque son situaciones muy complejas que cada uno podemos vivir. Entonces, yo creo que empezando porque ninguno de nosotros como seres humanos estamos exentos de sufrir heridas en las diversas etapas de nuestra vida. Obviamente, cuando tenemos ya esa conciencia bien definida a partir de los 3 años, podemos hacernos precisamente conscientes de qué heridas sufrimos, ¿no? En una forma más entendible para nosotros, más explícita. Pero hay heridas que no sabemos de dónde nos vienen, ¿no? Hay algo como que nos puede molestar en cierto punto de nuestra vida y no sabemos por qué reaccionamos de cierta forma o de otra. Entonces, primero que nada, debemos recordar que como seres humanos somos una unidad, que no podemos dividirnos, somos una unidad física, es decir, biológica, psicológica, pero también espiritual, inmersos en un ambiente social. Y obviamente cada una de estas partes puede ser susceptible a sufrir alguna, alguna crisis, un momento de crisis, ¿no? Una herida, lo que llamamos una herida, que finalmente nos lleva a sufrir. Dependiendo de la gravedad de la herida, va a ser ese sufrimiento que si no lo resolvemos, se va a ir agrandando más. Hay veces que aquí se dice, por lo menos aquí en México se dice que las heridas se curan con el tiempo y eso no es cierto. Las heridas se van, si no se curan a tiempo, se van profundizando como cualquier herida física, se van profundizando. Llega un momento que pueden comprometer la parte enferma o terminar con tu vida si la herida es muy profunda y es grave, ¿no? Pero bueno, Sí, una pregunta. Estamos hablando heridas físicas también, ¿cierto? O sea, herida física, o espirituales haciendo esa, netamente. esa similitud con la herida emocional o la herida espiritual, Ujú. ¿no? Es para poner más o menos el ejemplo. Pero bueno, también vemos que como seres humanos a veces tenemos muchas armas para enfrentar esa crisis producto de la herida, pero otras veces no. Y Ujú. entonces nos preguntamos, ¿por qué hay personas que parecen enfrentar una crisis muy bien y hay otras que no, siendo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, que es una situación pues de gravedad psicológica, también emocional y a veces hasta también espiritual? Entonces, vemos por qué hay algunas personas que lo enfrentan muy bien y otras no, y debemos preguntarnos por qué, ¿no? Y hay 4 puntos principales que quiero hacer mención de por qué una crisis puede desembocar, ya sea en un crecimiento personal o puede causarnos ya sea un daño inmediato o a futuro, esa misma crisis que estamos viviendo. Bueno, entonces el primer punto sería a considerarlo muy especialmente la gravedad de ese suceso que precipita la crisis. Como te mencionaba, no es lo mismo perder a un ser querido a tener alguna pérdida menor. Sí, se me perdió cierta cantidad de dinero, no hay problema, no se compara con una situación de pérdida
de un ser querido, ¿no? Entonces, uno es la gravedad del evento. Dos, los recursos personales que nosotros vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Tres, las redes de apoyo con las que contemos. En este caso pueden ser familiares, pueden ser amigos o incluso personas totalmente ajenas a nosotros. Recordemos la parábola de, del buen samaritano. Era un completo desconocido quien ayudó a una persona que estaba en una crisis muy profunda que pudo haberle costado la vida, ¿no? Sí. Entonces, dependemos también de esas redes de apoyo. Y para nosotros los cristianos sería el cuarto punto, es el valor de lo religioso, el valor de una fe madura que nos hace enfrentar las crisis desde un punto de vista más saludable, más sano. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque ponemos todas nuestras expectativas en un Dios que además un Dios que todo lo puede, ¿no? Entonces por eso muchas veces se dice, bendita la crisis que me hizo crecer, la caída que me hizo mirar al cielo y el problema que me hizo buscar a Dios. Entonces, yo creo que ese debe de ser una de nuestros pensamientos que siempre debemos de estar recordando. Pero pues hablemos más de estos recursos personales que tenemos cada uno de los individuos para enfrentar esas crisis. Y vamos a centrarnos un poquito más en lo que se refiere a la adquisición de estos recursos personales en esos primeros años de la vida que son muy importantes en el desarrollo de cualquier ser humano. ¿Sí? Estos primeros 6 años son los formativos de tu persona y también de tu crecimiento físico y de tu crecimiento emocional. Entonces, estos 6 años son muy importantes, ¿no? Incluso se ha estudiado que, por ejemplo, la homosexualidad se desarrolla en estos años ante el quiebre de alguna de las figuras materna, paterna o ambas. Y mucho también depende de las situaciones que haya alrededor. No se nace homosexual, se va haciendo de acuerdo con lo que se va viviendo. Entonces, pero en esta ocasión vamos a irnos, como ya mencionamos, a las heridas dentro del vientre materno, que muchas veces no se habla del tema o es un tema poco conocido para la población en general e incluso para muchos dentro del ámbito médico. No quiero meterme en cuestiones de tipo científico porque no es el caso, es más enfocarnos a las cuestiones espirituales, pero sí hay que mencionar algunos puntos que son, pues, importantes para comprender cómo se va desarrollando estas heridas de tipo espiritual y emocional dentro del vientre materno. Y para esto vamos a plantear algunos puntos muy específicos del desarrollo del ser humano dentro del vientre materno. Entonces, ahorita con los nuevos equipos que hay para ver imágenes dentro del útero, pues nos da todavía una luz más importante sobre cómo es el desarrollo del ser humano. Entonces, es algo increíble, es precioso el saber cómo dos células que se unen inmediatamente empiezan, en este caso, pues óvulo y espermatozoide, cómo se van multiplicando de una manera tan rápida, cómo va creciendo el ser humano a partir de esas dos células y que desde el primer instante en que hay esa unión y se produce esa fusión, es un ser humano, no es un cúmulo de células X. Todas, toda la información genética que hay en ese momento, toda dice, fórmese un ser humano. Entonces, el bebé dentro del útero es un ser humano que va a estar creciendo y desarrollándose. Entonces, por eso es muy importante entender esto, porque, por ejemplo,
El corazón es, es de los primeros órganos, junto con también, todo se va desarrollando muy rápido, pero uno de los órganos que se desarrolla más rápidamente es precisamente el corazón. Aproximadamente a los 20 días de vida intrauterina, quiere decir esto, apenas se está dando cuenta la mamá de que pudiera estar embarazada cuando ya el corazón empieza a funcionar, ¿sí? Entonces, no es detectable en ese momento, se detecta por algún aparato hasta las 6 semanas, semanas y media, pero desde esa fecha tan temprana, que son los 20 días después de la concepción, ya hay un corazón que está funcionando, ya hay un sistema circulatorio que está funcionando y también otras partes del organismo del bebé, entre ellas el sistema nervioso central. Entonces, vamos a referirnos a una pequeña parte de ese sistema nervioso central, que es el sistema límbico, que es en donde digamos, se regulan todas las emociones, las sensaciones del, del bebé y después también del ser humano. Y dentro de este sistema límbico hay una estructura que todavía es más importante para el tema que estamos tocando, que son las heridas del vientre materno. Entonces se llama hipocampo y en este hipocampo se van a, digamos, como que a guardar, por decirlo de una forma muy sencilla, todas las experiencias que va sufriendo la mamá, ya sean positivas o sean negativas. Y esto se hace a través de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Entonces, se va formando una memoria de acuerdo al estímulo que se vaya recibiendo. No es una memoria como la que se desarrolla a partir de los 3 años de vida extrauterina. A partir de los 3 años, uno empieza a recordar como en una forma muy gráfica, pero esta memoria prenatal es totalmente un poquito fuera de esa cuestión gráfica a la que estamos nosotros acostumbrados. Es más o menos de sensación. Y esa sensación puede estar despertada por algún estímulo en algún momento dado, ¿no? Entonces, esto se ha observado no nada más ya en la vida postnatal, en estudios que se han hecho en medicina, en psicología, psiquiatría, se ha hecho también en animales que se les ha sometido a estrés. Y de esta manera vemos cómo incluso cuando, por ejemplo, en las ratas que se lleva a cabo estos estudios, cuando a la rata se le estresa, a la rata gestante se le estresa, van a nacer crías que son estresadas. Y si esta cría estresada la pongo con una mamá que nunca recibió estrés, una mamá adoptiva, la cría estresada va a terminar estresando a esa mamá adoptiva. Entonces, si lo extrapolamos también al ser humano, podemos ver que por muy buena que sea una mamá adoptiva, si el hijo que recibe, que habitualmente es así, fue sometido a un estrés, llámese de cualquier tipo, porque no lo quisieron, porque pensaron abortarlo, por que fue un embarazo complicado a nivel emocional o a nivel físico, el bebé lo va a guardar en este sistema límbico, específicamente en el área del hipocampo. No sé si me estoy dando a entender. Perfectamente. Bueno. Entonces, vemos que desde el vientre materno hay una comunicación muy importante entre la mamá y el bebé. Todo lo que percibe la mamá lo percibe el bebé. Y esto es un tipo de comunicación, pues de una manera, digamos, fisiológica, ¿no? Hay otra comunicación que es un poco más intuitiva, que es un poquito difícil de demostrar, se llama comunicación simpática. Y la otra es una comunicación conductual. Quiere decir que si yo como mamá
le pongo música, el bebé va a responder de cierta forma a esa música. También, si por ejemplo la mamá o el papá se ponen una mano en el vientre materno, el bebé va a tratar de ir nadando, porque está en líquido, hacia donde siente la presencia de la palma, ya sea materna o paterna. Entonces, de esta forma, uno se puede comunicar con el bebé. De hecho, hay veces que madres que se dedican a música en forma profesional, sobre todo música llamada clásica, específicamente barroca, se ha visto que la mamá cuando está haciendo sus ensayos ha estado tocando una pieza en forma habitual. El bebé después cuando crece y si se dedica también a la música, es muy fácil que él toque la melodía aprendida, digamos, dentro del vientre materno, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que demuestran que hay ese aprendizaje, que hay esa memoria prenatal que puede tener aspectos positivos, pero también puede guardar esos aspectos negativos, esos aspectos que en algún momento dado de la vida, generalmente es en la adolescencia o en la edad de adulto joven, pueden llevar a crisis a esa persona y a veces ni siquiera sabe por qué está respondiendo a un estímulo que puede ser mínimo y él responde en una forma, digamos, exagerada, ¿no? Entonces, Ejemplo, Rocío, ejemplo, o sea, se me ocurre ahorita, no sé, pues un muchacho que termina haciendo drogas, puede ser, sí, o alcohólico, o depende de la situación de la madre, ¿no? depende de lo vivido dentro Lo del vivido. vientre materno, pero también del ambiente externo en el momento de la crisis. Claro. Como dijimos, ¿no? Las redes de apoyo, esos recursos personales que vamos teniendo, pero algo muy importante que luego se nos olvida, ¿no? Esa fe en Dios, desde muy chiquitos, bueno, desde que estamos embarazadas, ofrecerle nuestro hijo a Dios inmediatamente, bautizarlo y a veces no se hace eso, ¿no? Incluso ahorita hay ceremonias totalmente extrañas que se le hacen a la mujer embarazada. Ya te había comentado algo, se llaman baby blazing o belty blazing, en donde hacen una ceremonia ritual chamánica de los indios navajos de Norteamérica, en donde aparentemente se les desea lo mejor a la madre gestante, al bebé, pero es una ceremonia chamánica. Entonces, estamos abriendo puertas que luego no podemos cerrar y todo se va sumando, se va sumando, se va sumando, ¿no? Entonces, si aparte de abrir esas puertas resulta que mi embarazo fue complicado, que tuve problemas físicos, que tuve problemas emocionales, que tuve problemas espirituales, pues todo eso lleva a que ese desarrollo que pudiera ser normal en el niño que está creciendo dentro de la madre y después saliendo del útero, todo ese desarrollo que uno tiene que ir llevando normalmente se ve afectado. Te digo, porque somos un todo, y no podemos separar ese todo. Somos un ser biológico, psicológico, eh, emocional, digamos, dentro de lo psicológico, pero también somos un ser espiritual inmerso en una sociedad, ¿no? Ese es el ser humano. Y todo eso nos lleva a tener una historia que es muy particular en cada una de las personas porque aun cuando sea hijo del mismo padre, de la misma madre, las circunstancias que rodearon ese embarazo son totalmente diferentes y por eso también cada persona somos diferentes, independientemente también de que nuestra alma es muy diferente
a la de mi hermano, a la de mi hermana, a la de otras personas, ¿no? Somos únicos e irrepetibles, porque también nuestra historia es única e irrepetible, ¿no? Sí. Wow, o sea, es impresionante realmente todo lo que podemos captar estando dentro del vientre de la madre. Tú sabes que escuchaba hablar al padre Luzón, que bueno, como exorcista tiene Ujú. muchas experiencias, ¿no? Y Sí, claro. comentaba acerca de los niños abortados. Y hablando precisamente de las heridas del vientre materno, él contaba una experiencia que una vez estaba a una persona le pasaba algo, ¿no? Y descubrió durante un proceso de investigación para esa persona, para que le pudieran hacer el exorcismo, que estaba adherido, me imagino que a su espíritu de esta persona, Ujú. el almita errante de un niño abortado. Y eso me impactó, ¿no? Porque dice que este niño fue abortado, pero de la manera más, bueno, todos los abortos son espantosos, ¿no? Pero eh, por la falta de perdón de este niño. Ahora tú te preguntas, ¿cómo un niño de 2 días o 3 días, o no sé, de concebido me refiero, ¿no? Puede, no perdonar, pero dice que es cuestión de las emociones. Me imagino que con tal violencia que ocurre en un aborto, entonces este niño muere y lo único que hace es adherirse a donde se siente quizás más seguro. No tengo explicación yo para eso, pero eso lo contaba el padre Luzón y me impactó muchísimo eso, la verdad. Bueno, desde el punto de vista incluso médico, el padre Luzón es experto en el tema espiritual, pero te puedo decir lo que pasa a nivel médico, ¿no? El niño siente. Te digo, por eso te comenté del corazón, del sistema nervioso central, cómo se desarrolla impresionantemente rápido. Es una rapidez increíble. A las 12 semanas prácticamente está formado el bebé completamente. Nada más hay que crecer y, ir desarrollando, desarrollando las funciones específicas de cada órgano. Pero esto lo podemos ver desde un video que te había comentado, desde los años, creo que es 80, no me acuerdo exactamente el año en que fue grabado. Todavía anda circulando en internet, se ve un poquito, pues no con una calidad adecuada, pero se alcanza a ver perfectamente bien. Se llama Un grito en el silencio. ¿Por qué se llama Un grito en el silencio? Porque precisamente es un bebé que se está filmando mientras le van a hacer el aborto. Eh, ¿Por qué? Porque se estaba poniendo el ultrasonido para guiar más o menos los instrumentos y el bebé primero se ve cómo está plácidamente dormido. Es un bebé, no me acuerdo exactamente ahorita cuántas semanas de gestación, pero es un bebé. Probablemente unas 12 semanas o menos. Y cuando el bebé empieza a sentir que hay cierta dilatación en el cuello uterino, se empieza a inquietar y se ve en el registro de su frecuencia cardíaca cómo aumenta su frecuencia cardíaca. O sea, hay una respuesta que nosotros llamamos de descarga simpática, de descarga adrenérgica, en donde es una descarga de miedo y es una descarga protectora inicialmente, ¿sí? Porque obviamente, pues tenemos, cuando estamos em, inmersos en una situación de peligro, esto, nuestro organismo de esta manera nos avisa, tienes que correr, entonces aumento tu flujo sanguíneo hacia ciertas partes para que tengas cómo defenderte, ¿no? Y así se empiezan a generar diversos estímulos fisiológicos con el fin de defenderte. Es una descarga adrenérgica, es una descarga de defensa.
Entonces se ve como en este niño hay esa descarga manifestada por la frecuencia cardíaca y que se empieza a incrementar. También empieza a moverse, empieza a querer luchar, siente como entra el instrumento, no voy a ser más específica, pero siente como entra el instrumento al útero y el bebé trata de huir alejándose de ese instrumento porque se siente en peligro de muerte. Entonces, ¿cómo es posible, como decías, que un bebé no perdone o que se le quede marcado? Pues sí, sí se le queda marcado. Incluso los bebés, como vamos a ver al rato, los bebés que sobreviven a estos intentos de aborto llegan a manifestar varias situaciones emocionales, este, y que en algún momento los pueden destruir. Pero respecto a este video, se está filmando con un ultrasonido y entonces allí se ve la reacción de miedo, de angustia del bebé y en algún momento gira la cabecita hacia el transductor y es cuando el transductor capta cómo abre la boquita como gritando, ¿no? Por eso se llama un grito en el silencio. No voy a ser más específica, pueden verlo en el video, si no están obviamente acostumbrados, es un video pues que toca muchas fibras y qué bueno que las toque, qué Sí. bueno que las toque para que haya esa conversión, ¿no? De las personas que creen que solamente es un cúmulo de células y ya. De hecho, a raíz de ese video, la persona que estaba filmando el aborto era un médico abortista que después se convirtió en pro vida. Ok. Precisamente, Me dejas con eso porque estaba me contabas, yo no lo he visto hasta ahora, pero lo voy a ver. sí, velo. Y me preguntaba, ¿qué ser humano es capaz de de filmar una cosa así, ¿no? O sea, pero al final Dios usa todo eso para el bien de otras personas, ¿no? Y se dio, bendito sea Dios, la conversión de este médico. Sí, muchas veces lo hacen para guiarse en hacer el legrado, ¿no? Pero pues allí se dio cuenta de lo que estaba pasando. No, no era su intención grabar el hecho, por así decirlo, sino simplemente a ver qué pasaba, ¿no? Lo estaba haciendo otro de sus compañeros médicos y le dijo, oye, ¿me permites grabarlo? Sí, o sea, como más, digamos, una situación un poco más de enseñanza, pudiera ser. No era su intención, digamos, mostrar al mundo cómo reacciona un bebé, no, ni siquiera, aunque había cometido muchos abortos, había realizado muchos abortos, pues yo creo que no era consciente realmente de lo que pasaba en ese ser humano, ¿no? Porque es un ser humano. Entonces, como te decía que estas heridas se llegan a ver después en, en los niños, en los adolescentes o en el adulto joven. ¿Por qué señalo más adolescencia o adulto joven? Porque es una época de mucho cambio emocional, de mucho cambio físico y obviamente, pues sabemos que esta época es difícil para todos los seres humanos, pero sobre todo para nuestros días, ¿no? En que estamos bombardeados y nuestros chicos también de una cantidad impresionante de información o desinformación y de muchas cosas que son más que una formación, ideologías, ¿no? Ideologías que van cambiando la perspectiva normal de cualquier persona, y no nada más de los jóvenes, sino hasta de los adultos que se dejan influir por estas ideologías. Entonces, para esto vamos a platicar de unos casos Ujú, que pues me tocó, digamos, comprobar y que nos pueden ilustrar, nos pueden dar un poco más de luz sobre esta cuestión de las heridas maternas dentro del vientre materno.
Entonces, el primer caso es de un chico eh, masculino que empezó con problemas a la edad más o menos de entrada a la adolescencia, ¿no? Fue cuando se presentaron más evidentemente estos problemas. No quiere decir que antes no los haya tenido, sino que se hicieron más aparentes en esta época de su vida. Entonces, este niño era adoptado. Nunca se le dijo que había sido adoptado. También no es adecuado, ¿no? Siempre hay que hablar con la verdad. La verdad es bien importante decirla absolutamente siempre. Bueno, entonces no se le dijo que era adoptado, aunque pues él se daba cuenta de que era diferente a los demás miembros de la familia. Creció nada más con una mamá y el hermano mayor le llevaba varios años. Eh, pero esta criatura, por la forma en que fue abandonada, según se supo, probablemente, y obviamente por todo lo que experimentó después, probablemente tuvo intentos de aborto, por lo menos uno, ¿sí? O más, no lo sabemos. Pero fue abandonado en un mes lluvioso, así en la tarde-noche, hacía frío, completamente desnudo, nada más recién nacido, así como nació, ni lo limpiaron ni nada, lo aventaron en una caja, le pusieron una llanta encima, pues yo creo que para que no se lo comieran los perros, y le pusieron una compresa y eso fue todo, ¿no? Eh, Se supo que cuando lo rescataron, este, pues ya estaba semiconsciente por el frío, por la baja de azúcar, en fin. Total, se le dio a después se le dio a una persona, a esta persona que te digo, era mamá sola, con otro hijo, y la mamá hizo todo lo que estaba en sus manos para sacarlo adelante, ¿no? De hecho, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cuidados, le dieron de todo, ¿sí? No le escatimaron absolutamente nada. Y esto podemos nosotros también ver qué tanto es bueno darle todo a los hijos o qué tanto no, ¿no? Pero bueno, así sucedieron las cosas y empieza a presentar cuestiones de conducta, agresividad, este, pues no obedecía, en fin, cierta rebeldía, sobre todo con la mamá. Y decían, bueno, ¿por qué con la mamá si la mamá lo quiere mucho, la mamá adoptiva, que finalmente era su mamá, ¿no? La mamá que únicamente él conoció se portaba sumamente agresivo, a veces con la mamá, rebelde, agresivo, en fin. Después empezó con problemas en lo académico. Hubo después consumo de drogas, consumo de alcohol, en fin, lo internaron en varias ocasiones en centros de rehabilitación y no hubo respuesta. Llegó un momento dado en que ya entrada adulto joven, no sabemos qué sucedió exactamente, si lo hizo en forma intencionada o fue un accidente al comprar cierto tipo de alcohol adulterado y finalmente murió. Entonces, bueno, era un chico que, pues su familia católica fue bautizado, y ahorita vemos por qué estoy diciendo todo esto. Fue bautizado, hizo su primera comunión. Creo que también la cuestión de confirmación, no sé, pero tenía los sacramentos, por lo menos los iniciales, aunque su familia no era
de ir a misa, ¿no? No, no había esa cercanía con Dios, aunque eran creyentes como la mayoría de los católicos, perdón, católicos light, pero pues tenía esos sacramentos que finalmente también te ayudan a ir desarrollándote adecuadamente en tu vida. Pues bueno, ese es el primer caso. El segundo caso es de una niña, 15 años, adolescente, que aparentemente era la segunda de un matrimonio conformado por perdón, el papá, la mamá, eh, una hermana mayor, luego seguía ella, una hermana menor y familia con problemas habituales, no, nada que llamara la atención desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, nada que llamara la atención. Y llega al servicio de urgencias con datos de una intoxicación, se habían echado varias tabletas de algunos medicamentos, venía intoxicada y se le, como parte del tratamiento, digamos, también es el tratamiento psicológico, psiquiátrico de los niños, no nada más es el tratamiento médico. Al preguntar si era primer intento suicida o no, la mamá dice que era el segundo intento. El segundo intento, además, había sido desencadenado por un problema realmente minúsculo, ¿sí? Por eso hablamos de la gravedad del hecho que lleva a la crisis. Realmente era algo banal, no era, no se esperaba esa respuesta, digamos, para ese intento, pero aquí salta mucho ese foco rojo de un segundo intento suicida. Entonces es cuando empiezas a indagar un poquito más. Resulta que era como en noviembre y el primer intento había sido precisamente en noviembre del año anterior. Y todavía esto alarma más, ¿no? Y fue cuando le pregunté a la mamá, oiga, resulta que más o menos la niña cumple años, yo no sabía cuándo había nacido, cumple años por tal fecha. Usted para a esta fecha, hace 15 16 años, usted tenía 2, 3 meses de embarazo y dice, sí, ¿cómo lo sabe? Le digo, es algo importante, no crea que es por otra cosa, sino tratamos de ayudarle lo más posible. Cuando supo que estaba embarazada, ¿cuál fue su reacción, señora? Y luego me contesta la defensiva, es que sí la acepté. Le digo, no, yo no le pregunté eso, yo le dije, ¿qué sintió? ¿Cuál fue su reacción cuando supo que estaba embarazada? Y dice, es que no le entiendo. No, sí, sí me entiende. A ver, cierre los ojos, señora. Haga de cuenta que yo soy el médico que le está diciendo, muchas felicidades, señora, está usted embarazada. Y se pone a llorar la señora. Y le digo, ¿qué pasó, señora? Es que yo no quería a mi niña. ¿Por qué? Porque tuve una pérdida de una hija antes que ella. Mi hija se murió y yo no quería otra hija, yo quería a la hija que perdí. ¿Y qué le intentó hacer, señora? Se soltó más a llorar. Y dice, traté de abortarla. ¿Qué método usó? Me tomé muchas pastillas. Entonces, allí vemos claramente cómo hay una interacción muy importante de la mamá y del bebé en ese momento intrauterino y cómo eso se va a reflejar muchos años después, ya en la adolescencia, en la hija. La hija, platicabas con ella y ella no sabía por qué
casi impulsivamente había decidido terminar con su vida en 2 ocasiones. Ella no sabía por qué. Y ese recuerdo intrauterino obviamente no lo tienen a nivel consciente. Está muy profundo, está muy arraigado y está, te digo, en una memoria que no se puede expresar en forma gráfica como nosotros adultos o niños a partir de los 3 años. Entonces, se despierta más por un sentimiento, por un estímulo que, y muchas veces no saben por qué, ¿sí? ¿Qué las llevó a intentar terminar con su vida? Además, repitiendo el método que la mamá usó en el momento en que quiso abortar. Qué impresionante. Qué impresionante. Justo me recuerdas a una historia, una de esos casos que el padre Luzón contó, que hablaba de dos mellizas. Y cuando la madre queda embarazada y le dicen que eran mellizas, ella dice, empieza a reaccionar que no, que le iba a cortar toda la vida y que, en fin, ¿no? Y cuando ellas crecen y en la adolescencia precisamente, una de ellas, ¿cómo reacciona? Empieza a tener anorexia. Y la otra quería ser perfecta en todo para agradar a la mamá. Y mira cómo las dos en ese momento pues sale a flor de piel todo eso, ¿no? Solo porque Sí, la mamá en algún momento dijo, no las quiero, o sea, claro, por supuesto no hizo nada, pero eso les quedó marcado, ¿no? claro, te marca, te digo, todo lo que la mamá siente en ese momento en que está embarazada, todo lo transmite al bebé. Todo, absolutamente todo, lo positivo, lo negativo, todo. Por eso es tan importante llevar el embarazo lo mejor posible. Hay veces que incluso la situación física de la mamá puede no ser buena, puede tener alguna complicación médica del embarazo, pero también eso repercute en el niño, ¿no? Tienen esa sensación de muerte que dentro de útero y también eso les afecta. Pero no nada más podemos quedarnos allí de que, bueno, ya se produjo la herida, pues así que se quede. No, hay que se puede hacer mucho, pero al rato vamos a ver cómo, ¿no? Y un tercer caso es más de tipo espiritual. Un niño, 4 años de edad, en que, bueno, estábamos en un retiro. En uno de los descansos me dicen que si no puedo orar por el niño, y yo dije, sí. En ese momento, pues yo no sabía, estábamos empezando, yo no sabía que no se podían imponer las manos sobre ninguna persona, salvo tus hijos, en ciertas ocasiones, pues sí. Pero fuera de eso, no puedes andar imponiendo manos y eso se hace mucho en los grupos carismáticos, ¿no? Pero no, solamente el sacerdote es el que puede imponer las manos. Entonces dije, bueno, es un niño, 4 años, ¿qué puede pasar? Además, pues íbamos confesadas, habíamos comulgado, nos habían ungido, en fin, íbamos aparentemente bien protegidas. Pero, te digo, no se deben de imponer las manos. Digo, bueno, 4 años, un niño, estaba catalogado como un niño autista. Y le impongo las manos, inmediatamente las quité. Sentí tan feo, tan feo, nunca había sentido tan feo. Me empezó a doler la cabeza en ese momento. Horrible, 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 horrible. Le llamé a la coordinadora me ha de haber dicho, está exagerada. Intentó poner las manos, luego las quitó. Tuvimos que enviarlo con el sacerdote. Había un sacerdote que estaba también haciéndose cargo del retiro. Y el sacerdote dijo, no, vamos a mandarlo con el exorcista. Y entonces, como dices, ¿cómo un niño de 4 años
tiene ya una cuestión espiritual, ¿no? No sabíamos en ese momento lo que pasó, pero hay hay un caso que puede estar relacionado porque es algo que, si no mal recuerdo, le pasó al padre Gabriel Amor o a alguno de los sacerdotes que estudiaron con él, en donde describen también el caso de una niña, esta tenía 5 años, y que empezó con muchas manifestaciones de tipo espiritual. 5 años. En la casa pasaban cosas, inicialmente creían que era la casa que estaba con alguna infestación, pero no, no era la casa, era la niña. Y bueno, para no extender esto más, la niña tuvo que ser sometida a exorcismos. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que una criatura de 4 o 5 años, 4 años el niño anterior que me llevaron, 5 años esta criatura, cómo puede ser que haya esa cuestión de ataque del maligno, ¿no? En un niño que además habían sido bautizados? Pero pues por eso tenemos que recordar que somos un ser nuevamente biológico, psicológico, espiritual en el ambiente social. Entonces, cualquier ataque, sobre todo inútero, en esas esferas mencionadas, puede alterar el desarrollo, el comportamiento del ser humano, igual en la vida postnatal. En este caso, se pudo comprobar que, por ejemplo, en una de estas criaturas hubo una maldición de parte de una amiga de la mamá hacia, hacia la mamá y hacia la bebé, obviamente cuando la madre estaba gestando. Así es de que a pesar de que fue bautizada, pues hubo esta cuestión. Ahora, podemos decir, bueno, sabemos que en el bautismo se quita el pecado original, el bebé, y hay un rito de exorcismo Claro. menor. Entonces, ¿cómo es posible que a pesar de esto, a pesar de ser bautizadas, a pesar en los otros casos de haber hecho primera comunión, por lo menos, hayan presentado todas estas cuestiones, ¿no? Eh, Pero aquí voy a leer un poquito de lo que dice nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1265. Entonces, dice, el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que esto pasa, no tenemos duda, pero en los casos anteriormente expuestos y que fueron bautizados los niños, dice, ¿qué pasó? Y esto nos los puede explicar el numeral 1264 del mismo catecismo, porque dice que no obstante en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etcétera, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. ¿Sí? Entonces, esa concupiscencia dice que fue dejada para el combate y que no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo, a pesar de que somos bautizados, debemos de seguir luchando, debemos de seguir, sobre todo si hay heridas dentro del vientre materno. La mamá puede que se haya arrepentido y decir, bueno, el arrepentimiento vale, pero ¿qué más voy a hacer para sanar esas heridas que consciente o inconscientemente pude haber dejado en mi hijo, ¿no?
Rocío, y Y eso, en el caso de este niño específicamente, o sea, porque era chico y no se podía proteger, ¿a eso te refieres con lo del catecismo? Como que hay puertas abiertas. sí, o sea, una maldición es desear el mal Claro. a alguien. Y esa maldición incluso lo explican no solamente el padre Luzón, lo explican muchos sacerdotes exorcistas. Esa maldición, sobre todo si viene de algún familiar directo o viene de la mamá o del propio papá, es, trae unas consecuencias espirituales y emocionales muy, muy importantes, muy importantes. O sea, y en los casos de estos niños que se intentó hacer el aborto, oye, desearle la muerte a tu propio hijo. Imagínate esa cuestión no solamente emocional, sino espiritual que va conllevando todo esto, ¿no? Es, es estar abriendo esas puertas que, por ejemplo, si lees el libro del padre Luzón, que se llama Las seis puertas del enemigo, te lo va explicando, pero como te decía, no solamente el padre Luzón, sino muchos sacerdotes exorcistas ven que dentro de la parte que se tiene que atacar, no solamente es hacer la oración de liberación específica o del exorcismo en los casos más graves, sino también ver esas heridas que pudieron abrir la puerta al enemigo, ¿no? Porque el enemigo es muy legalista, él dice, ya me abrieron la puerta, yo, aunque abras todo el portón o abras una rendijita, dijo, ya me abrieron la puerta, yo aquí entro, ¿sí? Así es. Entonces, el culparse y decir, es que pude, es que cómo pude, es que me arrepentí, no debí de haberlo hecho, el hubiera no existe, sino simplemente, bueno, ya está eso, ya se produjo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Desde etapa prenatal, bueno, ya siguió el embarazo, bueno, a pedir perdón, voy a orar por este bebé que viene en camino, a hacer la oración específica de sanación de las heridas dentro del vientre materno, ¿no? Porque Dios no quiere nuestra destrucción. Dios quiere que vayamos siendo perfectibles hasta llegar a la perfección, ¿no? Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Pero para eso tenemos que luchar. A veces queremos que todo se nos dé, queremos nada más pedir y que todo se nos dé y no hacer ningún esfuerzo. No, Dios nos exige Perdóname que ese te corte, esfuerzo. Rocío, pero Sí. también muchísimas veces, y yo creo que es el 80 y tantos por ciento, que es por ignorancia. Sí, claro. Por eso te digo, es que muchas veces no se habla de este tipo de heridas y Claro. puedes decir, ay, al cabo el bebé no se acuerda. Hay niños, incluso, te digo, la memoria como tal se desarrolla a partir de los 3 años, pero hay niños que tuve una conocida, tuvo a su bebé, ya nació bien. Resulta que hubo un accidente en la casa en donde vivían. La niña tenía año y medio y resulta que se incendia la casa. La mamá saca a la niña, se la deja a unos vecinos y se regresa creo que un tío que no podía caminar y una tía que dijo, pues no, yo no me muevo porque mi marido está aquí. Si nos vamos a morir, nos morimos los dos. Y ella se mete, no habían llegado los bomberos, ella se mete a rescatar a los tíos. La niña se da cuenta de que la mamá va a peligro. Y tú puedes decir, la niña no se acordaba. Después empezó a tener conductas de como si la mamá la abandonara. Ella sentía muchas veces ese abandono porque la vio en una situación de peligro. No tenía esa memoria gráfica formada, pero ella reaccionó en esa cuestión, si quieres, un tanto fisiológica inicialmente a peligro y quedó muy grabado en su ser, ¿no? Y todas esas cuestiones que a veces decimos, ah, es que el niño no se da cuenta, no, sí se dan cuenta.
sí registran, sí tienen memoria y memoria incluso desde nivel prenatal. Entonces, por eso es tan importante tratar de llevar dentro de lo que cabe de nosotros un embarazo lo más tranquilo posible, dentro de las mejores condiciones posibles. A veces no es así. Las circunstancias que nos rodean pueden ser diferentes, pero precisamente porque si ya sabemos en este caso que las circunstancias pueden ir agravando varias cosas en la mamá y en el niño, es importante que si como mamá no nos damos cuenta, otra persona haga oración por ese bebé en camino, ¿no? Ese bebé que en algunos momentos pudo intentar ser abortado o pudo tener otras complicaciones X, ¿no? Podemos tener varias situaciones graves en cualquier área de las esferas que componen al ser humano. Pero si nosotros vamos teniendo este conocimiento, pues podemos actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Y hay unas oraciones que incluso pueden ser descargadas en internet del padre Luzón. Nada más tienen que poner oraciones del libro Las 6 puertas del enemigo y dice oración de sanación interior desde el seno materno. Son de las páginas 207 a las 212. Y esta oración tiene por objeto pedir a Dios que por la intercesión de la madre de su hijo, sane con la fuerza de su espíritu las heridas afectivas que se hayan producido en el inconsciente durante la gestación y los primeros meses de vida extrauterina, y aquellas otras que hayan quedado en el subconsciente por los traumas del resto de la vida, pues también son susceptibles de mejorar con las oraciones. Mientras la persona siga padeciendo los efectos de sus heridas interiores, conviene que la repita periódicamente, por ejemplo, semanalmente. Entonces, no vamos a repetir toda la oración, solo una pequeña parte para dar el ejemplo de lo que dice la oración. Entonces se hace la señal de la cruz en cada cruz que está marcada allí y se empieza orando. Santísima Trinidad, os alabo, os adoro, os amo y os declaro mi único Dios y Señor, renunciando a toda servidumbre a los espíritus malignos. Señor Jesús, te ruego que manifiestes tu amor misericordioso y vengas a curar cuanto necesita ser sanado en mi existencia actual y pasada. Tú me conoces mejor que yo mismo, porque eres más íntimo a mí que yo mismo, y mucho antes de mi concepción me has amado con un amor único. Mi vida está en tus manos. A tus manos, Señor, encomiendo el instante de mi concepción. Si no fue en un clima de amor, con el deseo de darme la vida, sino en la coacción, en el miedo o la violencia, ven a sanarme, Dios de ternura y bondad. Que la Virgen Santísima me geste de nuevo en el espíritu y me libere de toda influencia negativa que produzca en mí desgana de la vida o tendencias autolesivas hasta la muerte. Virgen María, bendíceme en cada etapa de mi crecimiento de embrión y de feto. Pon tus manos en los primeros meses de mi gestación, cuando aún no había signos de embarazo y pude sentirme abandonado o inseguro. Expande tu amor en cada repliegue de mi corazón. Cura las heridas que mis padres pudieron causar en mí al conocer mi existencia, sobre todo la herida del rechazo y sus consecuencias de angustia, inseguridad, opresión, falta de autoestima y opción de rechazo a la vida. Amén. Amén. Hermoso. Rocío, ¿puedes repetir, por favor, en dónde pueden encontrar estas oraciones? Sí, las pueden descargar por internet poniendo oraciones del libro Las 6 puertas del enemigo, escrito por don Javier Luzón. Y vienen varias oraciones. Yo estoy tomando exclusivamente las de oración de sanación interior desde el seno materno. Son de las páginas 207 a las 212, pero allí las pueden descargar sin costo o pueden comprar el libro del padre. Hay otras oraciones también muy bonitas de otros sacerdotes y es importante que acudan a nuestra iglesia,
que no se vayan con este tipo de rituales esotéricos que únicamente van a causar mayor problema, ¿no? Que tal vez en ese momento resuelvan, entre comillas, la situación negativa, pero que la factura el demonio la cobra y muy fuerte, ¿no? Así es. Entonces, si nuestra iglesia nos ofrece tantas oportunidades de sanar, pues hay que tomarlas. Es importante que como mamás, aunque uno no lo hace a veces, me pasó el primer embarazo, alejada de Dios, pero es importante como mamá que también acudamos a la Eucaristía, acudamos a misa, consagremos a nuestro hijo, a nuestro Señor, que le pidamos a la Virgen que como madre ella los acune, los arrulle, incluso ya después de haber nacido, si, sobre todo si vivimos un embarazo difícil por cualquier circunstancia, ya sea de enfermedad, de complicación o de heridas propias de la mujer afectivas, o de algún otro tipo, ¿no? Yo creo que lo más importante no es el hubiera, sino qué voy a hacer ahora, Así en el es. presente, y seguir así en el futuro, siempre orando por nuestros hijos y por todos aquellos niños que en algún momento dado pudieron sufrir este tipo de heridas dentro del vientre de la madre. Y tener en cuenta, gracias Rocío, tener en cuenta que la oración es poderosa y que todo lo podemos encontrar en Dios. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Rocío. De verdad que ha sido muy hermosa tu orientación, porque me remonto a cuando yo tenía, no sé, muchos años atrás, pero ignoraba muchísimas cosas. Entonces, personas como tú que expliquen exactamente qué es lo que pasa en estas heridas desde el vientre de la madre va a ayudar a muchísima gente. Así es que muchísimas gracias nuevamente y que Dios te bendiga. Y bueno, ojalá Dios quiera pronto nos podamos volver a encontrar. Claro que sí, Adriana, muchas gracias por todo y buenas noches a todos. Buenas noches.